leer dos versículos, los primeros dos versículos, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer los primeros dos versículos. Amén. Gloria a Dios, lo tenemos, lo leemos todos juntos, amén. Gloria a Dios, lo tenemos todo para que sí lo podamos leer. Gloria a Dios, amén. Leemos la palabra del Señor siempre honrando a nuestro Dios Trino. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Me ayuda a orar, por favor. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que tú nos has traído esta tarde, Señor. Señor, solo te pido una cosa, Dios mío, que me quites de en medio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre en estos minutos, Dios mío, en este lugar. Señor, yo desconozco totalmente los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. Conozco el mío solamente. Y yo oro, Padre, para que tú hables, Señor, a cada vida, Señor, que ha venido, Dios mío, esta tarde a este santuario, Señor, como también a cada persona que está detrás de un aparato electrónico, Señor, escuchando la transmisión. Padre, que tú hables, Dios mío, de una forma clara y segura, Señor. Úsame simplemente como un instrumento, Dios mío, en esta tarde, Dios mío. Te ruego una cosa más, Señor, que nos permita salir diferente de este lugar. No queremos salir, Dios mío, así como entramos, Señor. Tú conoces mis cargas, la carga de los hermanos. Conoces, Dios mío, mis puntos débiles, las luchas, Señor, que estamos peleando todos los días. Y solo a través de tu palabra, Señor, podemos recibir libertad y ser llenos de gozo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento y vamos a predicar unas 2 horas y nos vamos para la casa. Ahora sí. Amén. Hemos tomado esta historia. Creo que quizás ustedes están familiarizados con esta historia de David. Cuando él huye de la presencia de Saúl, pero también está huyendo de la presencia del rey Aquis, rey filisteo, de sus enemigos. Ahora, cuando David está huyendo en esta ocasión, yo quiero que tengamos en mente y sepamos que David ya había sido ungido como rey de Israel para ocupar el trono en lugar de Saúl. Recordemos también que Dios ya le había hecho el llamado a David para ser el siguiente rey de Israel. Y esto nos da una historia a nosotros muy hermosa y muy importante como cristianos. Y es que el hecho de que Dios nos haya llamado, el hecho de que Dios nos haya llamado a un ministerio o haya puesto los ojos en nosotros, eso no quiere decir de que inmediatamente vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Es necesario que en nuestra vida haya un proceso de aprendizaje.
Es necesario que lleguemos a lugares bajos, lugares oscuros, lugares de mucha incertidumbre, lugares de dolor, lugares de sufrimiento, lugares de escasez. Amén. Para que entonces podamos aprender a depender de Dios. Porque Dios tiene que tener la confianza de poner en nosotros problemas. Amén. Dios tiene que tener la confianza de poner en usted problemas. Porque entonces, si Él no tiene la confianza de poner en nosotros, en nuestras manos, problemas, tampoco nos puede confiar la vida en nuestras manos. Necesitamos pasar por lugares difíciles. Y es exactamente lo que vemos hoy esta tarde en estos dos versículos. David viene huyendo de Saúl, de su propia gente, de aquellos que hace apenas unos días estaban coreando su nombre por las esquinas, por las calles, por las plazas, en las ciudades, y cantaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cantaban, y esa canción sonaba en todas las radios de Israel. Amén. Esa canción se hizo popular en YouTube. Amén. Sonaba en cualquier lugar en Israel donde uno iba y se escuchaba la canción. Y eso despertó en Saúl un espíritu de envidia. Y recordemos que para entonces el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ahora David se ve corriendo por su propia vida. Pero él no toma el reino inmediatamente. Entonces muchas veces la vida nos lleva por muchos caminos llenos de curva, de desvíos, de subidas y de bajadas, por cuestas peligrosas. David estaba tranquilo. Para que entremos a la historia y al tema de hoy, quiero que entendamos todo esto. David estaba tranquilo siendo un pastor. Él era pastor de ovejas y él amaba su trabajo. Él era que se sentía cómodo pastoreando las ovejas de su padre. Pero su vida se ve interrumpida por varios eventos. Y el primero de ellos se ve interrumpida por Samuel. Samuel llega a la casa de Isaí, su padre, y le dice: voy a ungir a uno de tus hijos. Y ungió a David. David sigue siendo un pastor, ya ungido, pero sigue siendo un pastor. Porque él había sido entrenado por su padre para ser un pastor. Pero Dios tenía un propósito mayor para David. Dios no miraba simplemente a aquel pastor de ovejas, pero tampoco Dios lo sacó inmediatamente, aún siendo un pastor. Amén. Aún siendo un miembro de la iglesia, aún siendo un simple miembro de la iglesia. Usted puede decir: yo solo voy al culto, al servicio los domingos y me siento en la última silla, cruzo mis pies y escucho la predicación y me voy para la casa. Aún allí donde usted se sienta, Dios tiene un propósito para usted. Amén. Y el propósito es prepararlo para lo que está por venir. David siguió siendo un pastor, amén, pero Dios tenía un propósito, amén, en la vida de David. Y Dios le mandaba de vez en cuando un oso, y de vez en cuando le mandaba un león. Y David dice que con las puras manos
le arrancaba las quijadas al oso y mataba al león. Dios estaba haciendo algo extraordinario en la vida de David, allí donde él estaba en la tranquilidad de su pastoreo, allí donde usted está ahora mismo, amén, en la etapa de su vida que está viviendo hoy mismo. Dios tiene un propósito para usted. Y de vez en cuando Dios le va a mandar ese oso y le va a mandar ese león para que usted empiece a entrenarse. La Biblia dice, David dijo en una ocasión: Él adiestra mis manos para la batalla. Amén. El Señor lo tiene, no lo ha salvado simplemente para que cubramos, amén, una silla en la iglesia. Dios lo ha salvado a usted, amén, porque Él tiene un propósito para su vida. Él tiene un propósito mayor de lo que nuestros ojos pueden ver. David era tranquilo siendo un pastor. Nada lo molestaba allá en el campo pastoreando las ovejas. De repente empiezan a venir los osos y los leones. Ahora el oso es símbolo de pereza. El león es símbolo de orgullo. Entonces, para que Dios llevara a David donde Él lo quería llevar, era necesario que David venciera la pereza y matara el orgullo. Para que Dios nos use de la forma en la cual Él nos quiere usar, es necesario que venzamos la pereza y matemos el orgullo que hay dentro de nosotros. Y reconozcamos que necesitamos de Dios desesperadamente. Amén. Ahora, David había sido ungido. Cuando una persona ha sido ungida o escogida por Dios, lo que la unción hace es darnos la capacidad de hacer lo que humanamente no podemos hacer. David era un cantor, era un excelente músico, tenía dones, pero con la unción que Dios había puesto en él, esa música salía y sonaba algo así como bien hermosa. Su vida se vuelve a ver interrumpida cuando Saúl lo manda a llamar al palacio. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu. Y él dice a sus hombres: ¿habrá alguien que pueda tocar bien? Que venga y me toque un par de canciones, preferiblemente el arpa, para que yo pueda descansar. Dice uno: yo conozco uno allá en Belén, hijo de Isaí, que toca el arpa de una manera angelical. Saúl inmediatamente manda a buscar a David. Se ve interrumpido otra vez la vida de David. Y llega a donde Saúl a tocar el arpa. David tenía la unción de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que no hubiera sido posible cambiar si no hubiera sido por la unción de Dios que está en nosotros. El profeta Isaías dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías le habla al pueblo de Israel y le dice estas palabras: porque hay un día en el cual el Señor quitará la carga de sobre sus hombros. Y he aquí el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando una persona tiene la unción de Dios,
los demonios huyen y tiemblan. Cuando usted ha recibido la unción de Dios, usted entonces es imparable. Ahora, hay una gran diferencia entre tener una habilidad y tener la unción. Amén. Hay muchos músicos habilidosos, mucha gente tiene habilidad, pero cuando está la unción de Dios sobre todo, hay algo especial. Amén. Nos encanta escuchar al hermano Abisaí. Amén. Cómo hace hablar el piano. Y nos gozamos cantándole al Señor, porque hay algo especial en cada uno de nosotros y es la unción. Amén. A mí me encanta escuchar a Josué en la casa. Josué tiene un saxofón y lo único que yo le he pedido es que lo haga llorar. Amén. Es todo lo que yo le he pedido. Le digo, no me importa si aprendes a tocarlo o qué. Solo quiero que te aprendas 2 canciones y que lo hagas llorar, que hagas llorar esa cosa. Amén. Así que anoche, como, no es que estaba yo como Saúl con ese espíritu, pero anoche como a las 12 estaba Josué y el saxofón un ladito mío, alabando al Señor. Y hay cosas, hermanos, que la unción hace en una persona. Ahora la vida de David es interrumpida nuevamente para ir a pelear contra un filisteo. Y ya conocemos la historia, vence a Goliat y allí es donde se desenvuelve todo. Ahora David se encuentra huyendo. Cuando Dios nos llama, nuestra vida se verá interrumpida por eventos incomprensibles. Nuestra vida se verá interrumpida por eventos que no comprendemos y que buscamos una respuesta y que le preguntamos a Dios por qué y que no encontramos una respuesta clara. Ahora David se encuentra huyendo de Saúl y busca refugio en esta cueva donde llegamos, la cueva de Adulam. Ahí busca refugio. Y es aquí donde viene el tema, la realidad de la cueva. Y aquí nos vamos a parquear unos minutos y nos vamos a ir. Amén. La realidad de una cueva. David se había enfrentado, decidió irse donde los enemigos en vez de estar con su gente. El rey Aquis lo agarran sus soldados, lo llevan y él finge estar loco para que lo dejen ir. La realidad de esta cueva es el dolor, sufrimiento y separación. Dolor, sufrimiento y separación. David se sentía con un profundo dolor por el rechazo de sus hermanos. Estaba sufriendo dentro de sí porque Dios lo había llamado a ser rey, pero él no entendía qué estaba haciendo en esa cueva. Él no entendía por qué había llegado hasta ese lugar si Dios le había dicho que iba a ser rey de Israel. Probablemente usted no entienda lo que está pasando ahora mismo en su vida. Probablemente no encuentre una respuesta lógica a lo que está pasando. Me voy a adelantar un poco y le voy a dar una noticia.
que si usted no está en esa cueva ahora mismo, yo le garantizo que tarde o temprano se va a tomar unas vacaciones en esa cueva. Tarde o temprano su vida se va a ver rodeada de oscuridad, de frío, hambre, de miedo. David no entendía. Adulam significa lugar de refugio o reposo. También un lugar cerrado. La cueva le proveía a David refugio, porque allí se pudo esconder. Es muy peligroso entrar en esas cuevas de nuestra vida. Ahora le explico por qué. Si bien la cueva, ahí hay dolor, sufrimiento y hay separación, también la cueva nos da refugio y nos da seguridad. Y es ahí donde mucha gente se queda muchas veces tranquila porque se siente seguro y cómodo donde ha llegado. David llegó a la cueva porque él se sentía traicionado, él se sentía impotente, él se sentía cansado, se sentía con temor de la muerte. La cueva, algo que hace la cueva es que aleja a las personas del plan divino de Dios. Y ahí es donde quiero que tengamos mucho cuidado. Todos vamos a llegar a una cueva en nuestra vida, pero tenemos que tener en mente esto siempre, que la cueva nos aleja del propósito de Dios. Aunque nos brinda seguridad, pero también nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros, porque nos aleja de la realidad, nos aleja de la sociedad. Mucha gente se ha encerrado en cuevas porque perdió su empleo, porque se siente rechazado por su familia, porque perdió un ser querido, y buscamos refugio en la soledad, buscamos refugio en la oscuridad y nos encerramos. Entendamos esto: la cueva nos aleja del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es algo que David aprendió inmediatamente dentro de esta cueva. David entró y estuvo ahí un par de días, pero luego David se da cuenta que allí había seguridad y que allí estaba tranquilo. Pero él se da cuenta que Dios lo había llamado para algo mayor, que Dios no le había dicho que iba a ser rey dentro de una cueva. Dios lo ha llamado a usted para que le sirva. Dios lo ha escogido a usted para que sea útil en su obra. Dios lo ha escogido a usted para que trabaje en su obra. Dios lo ha escogido a usted para que sea luz en medio de la oscuridad. Dios lo ha escogido a usted para que lleve la palabra donde quiera que usted vaya. Amén. Pero mientras estamos dentro de una cueva, nadie va a saber de usted, nadie va a saber que usted existe. Amén. Porque nos hemos desviado del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Hemos perdido la ruta. La cueva también es un lugar solitario, es un lugar frío. David llegó a la cueva porque él se sentía de esa manera. Ahí David escribe el Salmo 142. Les dije que David era un adorador nato. David era un cantor. Y escribe el Salmo 142 dentro de esa cueva, pidiendo refugio. Y me encanta en el versículo 6,
Él dice: escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y el versículo 7, quiero que hagamos énfasis en esto, y dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David no solo literalmente estaba dentro de una cueva, sino que también él se da cuenta que su alma estaba dentro de una cárcel. Él se da cuenta que su alma no era libre para adorar al Señor. ¿Cuántas veces hemos estado dentro de una cueva y nos hemos dado cuenta que es simplemente difícil adorar al Señor? Es difícil adorar al Señor cuando tenemos problemas. Es difícil adorar al Señor cuando estamos enfermos. Es difícil adorar al Señor cuando perdemos a un hijo, una hija, cuando perdemos un esposo, una esposa, cuando perdemos un empleo. Es difícil adorar al Señor. Pero hay algo que tenemos que hacer, y lo que David hizo fue identificar el problema. Y él le dice: Señor, saca mi alma de esta cárcel con un solo objetivo: para que alabe tu nombre. Mientras estamos en la cueva, no tenemos otra opción más que alabar el nombre del Señor. Amén. Mientras estamos pasando por momentos de dificultad, no hay otra opción más que adorar el nombre del Señor. Y David se da cuenta inmediatamente, y David dice: yo no soy la persona. No soy la persona que Dios quiere que yo sea. David estaba acostumbrado a cantar. David estaba acostumbrado a alabar a Dios. David estaba acostumbrado a glorificar su nombre. Mientras estaba en la cueva, la adoración paró por completo. Ya no era aquel cantor que salía aquellas melodías hermosas. El arpa la tenía colgada en alguna de las paredes de la cueva. Amén. Estaba cogiendo polvo allí donde estaba. Pero David reconoce y le dice al Señor: por favor, saca mi alma de esta cárcel para que alabe tu nombre. Hay alguien aquí esta tarde que probablemente necesita decir lo mismo que dijo David: por favor, saca mi alma de esta cárcel para que alabe tu nombre. He escuchado mucha gente que dice y vive del recuerdo, y dice: yo recuerdo cuando Dios me usaba de esta manera y de esta otra forma. Y viven del recuerdo. Mas sin embargo, hay una determinación por hacer, y es adorar a Dios. Es alabar a Dios. Debemos entender que Dios tiene un propósito mayor para nosotros, y no es estar parqueados en una cueva, no es estar pasando por una cueva. Si vamos a llegar a la cueva, es cierto, y vamos a estar en la cueva, también es cierto, y vamos a sufrir mientras estamos en la cueva, es verdad. Pero el propósito de Dios, que entremos a la cueva, es uno solo, y yo se lo voy a decir más adelante. Pero no es el propósito de Dios que nos quedemos a vivir en la cueva. Notemos que David ni siquiera barrió ni adornó la cueva. Él no se puso a decorar la cueva. Él entró y simplemente usó ese lugar, amén, para esperar en lo que Dios iba a hacer en su vida. Pero él se dio cuenta que estaba lejos del propósito de Dios. Y lo primero que hace es tomar acción, ponerse sobre sus pies. Muchas veces necesitamos ponernos sobre nuestros pies y tomar acción. Amén.
Y para completar esta escena, la Biblia dice que llegaron 400 hombres con él. Cuando la familia de David se dio cuenta que él estaba ahí, fueron a estar con él, pero llegan 400 más. Dice la Biblia que eran gente endeudadas, afligidas y amargadas. Para acabar de ponerle sabor al drama que David estaba pasando, llegan 400 personas endeudadas. Esa gente que piensa que lo han perdido todo. Llegan 400 personas afligidos, que no encuentran razón para vivir. Gente que ha perdido el deseo de vivir. Llegan 400 personas amargadas. Gente que vive quejándose de la situación. Y David en la misma condición. ¿Qué hace David? ¿Qué hace David en ese caso? Ahora David no solo tiene que lidiar con sus problemas y buscar una solución para él, sino también buscar una solución para estos 400 que están con él. Amén. Y aparte de eso, ellos lo nombran jefe de ellos. Ahora David es el jefe de los endeudados, de los afligidos y de los amargados. Amén. Ahora David tiene que buscar una solución. Él ya le había estado pidiendo al Señor y le dice: saca mi alma de esta cárcel. Y luego va a entrar 400 hombres a la cueva, y todos llorando y quejándose y amargados. ¿Qué hace David? Recordemos que aparte de estar en la cueva, su alma está presa. Y escribe el Salmo 157. Esto me encanta, mi hermanos. Llegan estos 400 y David se siente y dice: vamos a ver qué sacamos acá del arpa. ...147, perdón. Ya, es que la Biblia mía es diferente, hermano. Amén. Yo creo que lo escribí mal. Amén. Pero bueno, si no lo hallamos, se lo voy a poner de tarea. Amén. Pero David dice, ¿no hallaron el 57, hermano? Amén, creo que fue el 57. ¿Se fue también? Bueno, ahí lo vamos a hallar. Y David dice unas palabras en este salmo. Sí, el 57. Del verso 7 al 11, lo estaba probando, hermanos. Qué bueno que están acá todavía. Del 7 al 11 y dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Cuando David mira que entra toda esa gente afligida, acongojada y triste y amargado a la cueva, y él dice: ¿y ahora qué hago con toda esta gente? Él dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, oiga bien, despierta, salterio y arpa. Yo escucho a David hablándose a él mismo y le dice: alma mía, pegándose a sí mismo, despierta, salterio y arpa, despierta. Eso nos da a entender que había estado durmiendo, que había estado descansando,
que había puesto el regalo que Dios le había dado, el don que Dios le había dado, el talento que Dios le había dado, lo había puesto a un lado. Y él dice: me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oh, hermano, si usted no puede hacer otra cosa cuando está en el problema, alabe a Dios. Al leer este salmo, hermanos, pudiéramos pensar que David está sentado en el palacio, en el trono real, en la silla real, comiéndose una cena real, rodeado de gente real, vestido de vestiduras reales. Al escuchar lo que David está hablando en este salmo, nos hacemos la idea de que David simplemente se asomó en el palacio y se puso a ver allá los montes de Jerusalén y se inspiró a escribir este salmo. Pero cuando nos damos cuenta, David estaba en una cueva, estaba huyendo del rey Saúl, estaba huyendo de los filisteos, y aparte de eso tenía 400 hombres con él que estaban llorando, que no paraban de quejarse, que no paraban de renegar, que estaban deprimidos, que no tenían ánimo de hacer nada, que habían perdido la esperanza, que habían perdido el deseo de vivir. Amén, que la vida no le tenía sabor para nada. David estaba en una situación terrible, pero él se levanta y dice: te alabaré entre los pueblos. Oh, qué lindo, qué lindo es alabar a Dios. Amén. Y cuando David empieza a entonar, acuérdese que David usaba el arpa, y David empieza a entonar el salmo y a cantar y a adorar. Luego David se va y escribe el Salmo 34. Realmente no se sabe si lo escribió ahí en la cueva, pero se cree que sí lo escribió en la cueva. Y este es el Salmo, uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. David ve el rostro de los que estaban con él y dice: no tengo otra opción, de alguna forma vamos a transmitirle a esta gente algo diferente. Se va al Salmo y escribe el Salmo 34 y empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En medio de la cueva, David encuentra maneras de adorar, maneras de glorificar a Dios. Y él dice, ve la situación en la que está, de los que estaban con él. Y él dice: tengo que hacer algo para cambiarle la mentalidad. En la cueva estos 400 hombres fueron transformados. Aquí voy a lo que quería llegar. El beneficio de la cueva. La realidad de la cueva es que es cueva de refugio, de protección, de oscuridad y todo eso. Pero hay un beneficio en la cueva. Dios lo va a llevar a usted a la cueva con un solo propósito. Y recuerde, no es que vive en la cueva, es de enseñarle algo dentro de la cueva. De esta cueva, más adelante, vemos 400 valientes que andaban con David. Y uno se pregunta: ¿y de dónde salieron esos 400 valientes que andaban con David? Y en el segundo libro de Samuel los hallamos. Y se toma el tiempo la Biblia en recalcar que salieron de la cueva del Adulam.
400 valientes, amén. Y esos 400 valientes que salieron de esa cueva también exterminaron al resto de los gigantes que habían quedado después de Goliat. El propósito de Dios de llevarlos a la cueva es porque en la cueva nacen los valientes. Es porque en la cueva Dios trata con la persona. Y David escribe el Salmo 34 y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. David probablemente salió a la puerta de la cueva y empieza a escribir el Salmo 34. Y solo escuchaba el murmurar y el llorar y las quejas de los que estaban allá adentro. Y él empieza a escribir y dice: en Jehová se gloriará mi alma. Y a propósito dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando él habla de los mansos, está hablando de todos aquellos que habían venido con él y que estaban pasando por tiempos difíciles. Y dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero no se detiene ahí, sino que también dice: engrandecer al Señor conmigo. David los llama a todos ellos a adorar a Dios junto con él. Exaltemos a una su nombre. Les hace el llamado a adorar al Señor. Ahora, en la cueva del Adulam es allí donde se forman los valientes. Cuando la persona, cuando ha perdido la esperanza, cuando ha perdido la fe, cuando las fuerzas se han acabado, cuando la oscuridad le ha rodeado y cuando ya no puede pensar con claridad, cuando el miedo se ha apoderado de usted, cuando solo encuentra desánimo, solo hay una salida, mi estimado hermano. Se llama determinación, pero se llama también adoración. Si usted quiere salir de donde usted, por alguna razón de la vida, usted ha llegado y se siente incomunicado y siente que muchas veces sentimos que hasta Dios ha perdido la pista de nosotros. Pareciera que nos hemos borrado del mapa y que Dios se olvidó de nosotros. Simplemente Dios está esperando por nosotros, que tomemos una determinación, que tomemos acción. Dios está allá afuera de la cueva esperando por nosotros, que salgamos de la cueva, pero que mientras estamos dentro, Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que alabemos su nombre. Dios quiere que le digamos a Dios cuánto le amamos, que le digamos lo agradecido que estamos por todo lo que Él ha hecho, por sus beneficios, por su amor, por Jesucristo, su Hijo. Tenemos miles de razones para estar contentos. La cueva no es el final, ese simplemente es un proceso de la vida que hemos llegado allí porque Dios quiere formar su carácter, Dios quiere formar su vida, Dios quiere sacar una mujer, un hombre fuerte, Dios quiere poner en orden nuestros pensamientos, Dios quiere que le aprendamos a conocer más de cerca, Dios quiere que pasemos tiempo con Él, amén. Y qué mejor lugar que pasar tiempo con Dios mientras estamos en la cueva. Qué mejor lugar que pasar tiempo con Dios cuando hay oscuridad en nuestra vida. Qué mejor momento en invitar al Señor a nuestra vida que cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos perdido la salida, cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la seguridad, amén. Es entonces cuando tenemos que adorar a Dios. Es fácil adorar a Dios cuando todo va bien en nuestra vida. Es muy fácil adorar a Dios cuando hay suficientes recursos, cuando hay salud. Es fácil.
cuando nuestro matrimonio va bien, cuando nuestra familia está bien. Es fácil adorar a Dios cuando nuestro carro está bien, cuando tenemos aire acondicionado en la casa, cuando hay calefacción, cuando hay alimento en la nevera, al abrir la nevera y vemos que hay comida, cuando checamos la cuenta del banco y vemos que hay algo para comprar suficiente. Es fácil adorar a Dios. Pero cuando llegamos a la cueva, donde hay escasez, donde hay oscuridad, donde hay miedo, donde hay incertidumbre, donde hay dolor, donde hay desánimo, donde hay enfermedad, amén, es ahí donde Dios quiere ver el verdadero adorador que Él ha puesto dentro de usted. Es ahí cuando Dios quiere que se levante y diga usted: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo tiempo significa todo tiempo, amén, en los montes y en los valles. También usted puede decir: y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero también declare y diga: en Jehová se alegrará mi alma. Porque mi alma estaba en la cárcel, dijo David. Pero luego él dice: en Jehová se alegrará mi alma. Y él habla y dice: lo oirán los mansos. Dígalo usted: lo oirá mi familia. Dígalo usted: lo oirán mis hijos. Dígalo: lo oirán mis compañeros de trabajo. Lo oirán los que me rodean. Lo oirán en la escuela. Lo oirán en las calles y se alegrarán. Amén. Que lo oiga todo el mundo. David dijo: lo oirán los mansos y se alegrarán. Amén. Y también hace el llamado y le dice: venid, engrandeced a Jehová conmigo y cantemos a una su nombre. Y luego él dice: yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que oír esto. Él dice: yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto nos da a entender que David tuvo miedo. Amén. Muchos de nosotros hemos tenido miedo en algún momento de nuestra vida. Y David dice: y me libró de todos mis temores. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichosos todos los que confiamos en Dios. Probablemente todos nos han fallado. Hay gente llorando la pérdida de un ser querido. Gente llorando la pérdida de un hijo, de una hija, de un esposo. Gente llorando la separación porque lo dejó el cónyuge, la cónyuge. Y hay gente que ha cerrado el corazón. Yo he escuchado mucha gente que dice: yo ya no voy a abrir mi corazón porque alguien me hirió, porque alguien me dejó caer. Hay gente que ha dicho: yo ya no confío en los hombres. Hombres que han dicho: ya no confío en las mujeres. Y cierran el corazón. Lo serio de esto es que cierran el corazón también para Dios. Y cuando Dios viene y nuestro corazón está cerrado y no tenemos la confianza de abrirle el corazón al Señor, vamos a pasar una vida entera dentro de una cueva, viviendo escasamente. Llegó el día que salgamos de ese lugar y digámosle al Señor: yo no puedo más, yo necesito salir de acá. Dígale al Señor: no me gusta, quizás usted puede decir, el hombre en el que yo me he convertido, en la mujer en la que yo me he convertido, en el padre que me he convertido. No me gusta el ejemplo que le estoy dando a mis hijos. No me gusta
cómo me estoy comportando en el trabajo. Pero dígale al Señor: no me gusta cómo ha cesado mi vida de oración. No me gusta cómo ha cesado mi vida en el Evangelio. Y estoy viviendo raquíticamente porque tengo miedo a salir de la cueva, porque allá afuera hay un enemigo que me espera. Por lo menos acá estoy con frío, con miedo, escasamente, pero estoy seguro. Pero Dios no lo ha llamado para que usted viva dentro de una cueva. Dios lo ha llamado para que le sirva y alabe su nombre. Amén. Dios nos ha llamado para libertad. La Biblia dice, el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor ha venido hoy, esta tarde, para darnos libertad, para romper las cadenas, para sacar su vida del pozo de la desesperación. David mismo lo dijo más adelante. Él dice: Él pone mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Amén. Ese es el propósito de Dios. David salió de la cueva con estos 400 hombres y ya no eran más afligidos, ya no eran más, ya no iban renegando más, ya no eran amargados, tampoco endeudados. David salió de esa cueva con 400 valientes. David salió de esa cueva con 400 valientes. Había algo que David tenía y se los quiero compartir para terminar. Y es que David había descubierto un secreto. Unos capítulos más adelante vemos que David llega con estos 400 hombres, guerreros. Amén, habían tomado las armas, gente de guerra, que un día estuvieron llorando. Él llega de pelear con los filisteos y llega a Siclag, donde tenían el campamento ellos. Al llegar se dan cuenta que los amalecitas habían acabado con su campamento, que habían quemado todo, que se habían llevado sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían. Llegan estos 400 hombres y David se pone a llorar porque se habían llevado todo lo que tenían. Y aquellos hombres hablaban hasta de apedrear a David. Pero aquí me encanta leer y dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Dice la Biblia que David, quizás no escucharon bien, se fortaleció en el Señor. Amén. David se fortaleció en el Señor. Y es que ya no había nadie quien lo consolara. Si habían ido sus hijos, le habían llevado sus esposas, había quedado solo, pero había un recurso el cual David utilizaba a la perfección, y es que él se fortaleció en el Señor. Probablemente usted se sienta desconsolado, que todos lo han abandonado, ya no tiene esperanza de vida. Haga lo que hizo David. David se fortaleció en el Señor. Él no fue y prendió la televisión a ver qué hallaba. Él no se fue para el antro a emborracharse. Él no se fue a buscar droga para estar bien, para estar excited, para estar contento. Amén. Él conocía el secreto y él corrió, amén, a la presencia de Dios. La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor. Amén. Cuando no hallamos fuerza en los hermanos, en la familia, corramos al Señor y fortalezcámonos en el Señor. Y fue exactamente lo que hizo dentro de la cueva. David se fortaleció en el Señor. Y Pablo más adelante le habla a los efesios y le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tomad toda la armadura de Dios.
Alguien en esta tarde necesita fortalecerse en el Señor. No ponga la fe en el pastor, no ponga la fe en el hermano, en la hermana, en el esposo, en la esposa. Aprenda a fortalecerse en el Señor, que Él es suficiente para fortalecer nuestra vida. Le voy a pedir que pase al frente, por favor. Ayúdeme a orar. Si hay alguien que diga: yo necesito salir de este bache en el que he caído, yo necesito salir de esta condición. Recuerde que la cueva, si me ayuda a poniéndonos de pie, por favor, vamos a orar al Señor. La cueva es donde usted termina cuando sus metas, sus sueños le son arrancados súbitamente. La cueva es donde muchas veces nos encontramos cuando pensábamos que íbamos a hacer grandes cosas, pero algo salió mal en el camino. Quizás pensamos tener una gran familia, un gran empleo, una buena vida, pero de repente acabamos dentro de una cueva. Quizás haya caído a la cueva por decisiones propias o por circunstancias de la vida, o quizás por una combinación de las dos. Porque quizás perdió el empleo, la familia está bajo problema, bajo presión. Porque ha perdido un ser querido, porque se rompió una relación, quizás porque está enfermo, o porque simplemente se ha sentido solo. Y vendrá sobre ti su Espíritu Santo. Muchas veces no planificamos estar dentro de una cueva, pero es el propósito de Dios para fortalecernos. Sobre ti su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo, Padre bueno, muchas gracias, te Señor. cubrirá. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Y tu alma vivirá. Sí, Señor. Alabe al Señor ahí donde está. Glorifica el nombre del Señor. A veces no queda otra cosa más que hacer, más que alabar el nombre del Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.